el gobierno democrático de la República dio prioridad a la legislación laboral, es decir, se produjo, una vez que estalló la guerra civil, una serie de medidas legislativas en favor de los intereses de los trabajadores, y eso le privó, por lo menos a priori, de una capacidad para poder utilizarlo como un elemento estratégico fundamental en la guerra. En el bando sublevado ocurrió lo contrario, es decir, Franco desde el primer momento concibió el ferrocarril como un elemento estratégico fundamental para llevar a cabo toda su estrategia militar, lo militarizó, y a partir de ahí, bueno, pues parece ser que cumplió un papel mucho más óptimo, mucho más beneficioso para su estrategia militar que en el bando republicano. El ferrocarril obtiene un papel estratégico de primer orden, y de hecho, a través de esta red ferroviaria es donde se van desalojando por parte de la República la maquinaria en las zonas, la maquinaria industrial de las zonas en las que van siendo ocupadas por los franquistas, hasta el punto de que cuando finalmente se ocupa toda esta zona por Franco, en el año 37, la mayor parte de las estaciones de vía estrecha norte de España estaban realmente cubiertas de material lleno de todo lo que se había intentado evacuar sin éxito. Fue una época muy dura, primero por los propios daños causados por las voladuras de las tropas republicanas en la retirada, por los ataques de las tropas nacionales. Por ejemplo, en el famoso bombardeo de Guernica, uno de los objetivos primordiales de ese bombardeo fue la propia estación de ferrocarril. Entonces hubo primero daños bélicos, pero por otro lado también fue un momento de sobreexplotación del material, falta de mantenimiento, había que sacarle el servicio como fuera, y claro, eso al final repercute sobre el material y quedó el ferrocarril pues bastante, se puede decir que maltrecho. Obvio es decirlo, en Tortosa los dinamiteros cumplieron concienzudamente su satánica misión. He aquí el puente sobre el Ebro, volado como tantos otros, por los que han sembrado de ruinas nuestro solar. Trincheras enemigas junto al río, inexpugnables hasta la llegada del general Yagüe. Al terminar la guerra civil, el ferrocarril pasará definitivamente a manos del Estado. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe, asumirá desde 1941 la reconstrucción de una red de más de 12.000 kilómetros de vías machacadas por 3 años de guerra. Nos encontramos con una red ferroviaria muy deteriorada, que ha sufrido importantes destrucciones, tanto en la infraestructura como en el material, como consecuencia de la guerra, con unas compañías que están desorganizadas, lógicamente, y que se tienen que comenzar a organizar, y sobre todo en un conjunto, en un contexto de la economía española profundamente deteriorada, es decir, donde el negocio como tal es prácticamente inviable. Renfe será la encargada de conducir el caótico ferrocarril de la posguerra hasta nuestros días en un viaje que recorrerá 40 años de dictadura franquista y 25 años de democracia. Un viaje hasta el siglo XXI. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Durante los 3 años que ha durado la sangrienta guerra civil, ambos bandos han empleado todos los medios a su alcance. El ferrocarril ha sido uno de los más explotados. A la aguda crisis financiera que sufrían las empresas ferroviarias antes de que estallara el conflicto, la guerra suma así el deterioro y destrucción de puentes y maquinaria. En 1940 el tren se sume en el más absoluto caos y las compañías ferroviarias en la ruina total. Bueno, el ferrocarril llegó a la encrucijada de la guerra civil ya agotado como negocio privado, y durante estos 3 años pues sufrió bastante desperfecto como consecuencia de que cumplió un papel muy importante en la estrategia militar de los dos ejércitos, y por tanto cuando acabó el conflicto pues estaba profundamente deteriorado. La administración franquista decide culminar el proceso de nacionalización que ya había comenzado antes de la guerra como solución a la quiebra de las líneas férreas.
En 1941, el Estado adquiere, tras indemnizar generosamente a sus propietarios, la titularidad de la red principal. Nace la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe. Tener compañías ferroviarias en el contexto de la España de 1939 no era ningún negocio. Desde esa perspectiva, los propietarios, en este caso, si interpretamos como propietarios a los grandes bancos, necesitaban salir del sector no perdiendo. Y para ello nada mejor que negociar con Franco el apoyo posterior a cambio de unas indemnizaciones que todo parece indicar, por la documentación que se ha estudiado, pública, que está en los archivos públicos, estaban sobredimensionadas. Y entonces, en cuanto se hace una revisión, a los historiadores nos salta la sospecha. ¿Por qué se ha hecho una revisión al alza de lo que se acordó pagar en 1941 con respecto a lo que después se pagó en 1943? Fue el proceso de nacionalización más importante que se produjo en España en aquel momento, probablemente uno de los más importantes también en Europa. Pues decía, se ha discutido mucho sobre la naturaleza del franquismo, pero yo creo que aquí no hay ninguna duda de que estaba al servicio o estuvo al servicio de pues los grandes bancos españoles. Desde el principio, la recién creada Renfe tiene dos objetivos: la reconstrucción de la red y la reordenación de la caótica organización de los trenes españoles. Nada de esto va a ser fácil. España es, en los años 40, un país desgarrado socialmente y con una economía basada en la subsistencia familiar. Los grandes centros industriales han desaparecido tras 3 años de guerra. No hay trasiego de mercancías. Además, Renfe se encuentra con un total caos ferroviario. Sobre los más de 12.000 kilómetros de vías gobernadas por 30 tipos de señales diferentes, se mueven unos 200 modelos de locomotoras regidas por unos 20 reglamentos distintos. Y cuando en 1941 este material llega a Renfe, Renfe lo tiene que volver a numerar, más que nada para tomar conciencia de qué es lo que tiene y de qué en condiciones se encuentra. Sobre esto hay un álbum muy significativo, que es el álbum de material motor, por ejemplo, hasta 1947, que edita la propia Renfe, en el que aparecen todo ese material motor, locomotoras, tanto de vapor, la mayoría vapor por supuesto, pero también algunas eléctricas y diésel, que han llegado a la red. El problema fue que la coyuntura era crítica. Estamos hablando de los años de la Segunda Guerra Mundial, donde España se quedó totalmente aislada de la tecnología exterior, y por tanto fueron unos años donde lo que se produjo fue una regresión. El servicio ofrecido por el ferrocarril se redujo, empeoró notoriamente, y los medios con los que se contaban también eran bastante deficientes. Para los ferroviarios, la posguerra también se convierte en una dura prueba. A las precarias condiciones de trabajo se suma el enrarecido ambiente político. Con otro problema fundamental también, enorme y gravísimo, que fue el problema de las purgas del personal. No solo por lo que supuso para las redes, quedarse en algunos casos sin el 60 o el 70% del personal cualificado, que fue inmediatamente persona por persona investigado, y aquel que no tenía adhesión al régimen, pues fue evidentemente separado de la empresa, sino también por el drama personal que supuso para muchas personas y para muchas familias. El mal estado de las vías y las máquinas provoca frecuentes accidentes. En uno de ellos, en el túnel 20 de Torre del Bierzo, mueren más de 200 personas en una brutal colisión entre 2 trenes. Este accidente, como otros, será silenciado por el régimen. De hecho, en algunas ocasiones, se acusa a los maquinistas de sabotaje antes que reconocer el pésimo estado de la red. Me asomo al otro lado y veo un tren en la misma vía. Y digo, que vamos sobre un tren, Mejías. Y ¿qué va? ¿Qué esto que lo? Me cago en la leche, le dije así, se joda. Y le eché el freno y yo me tiré. ¡Pumba! Y le pongo al otro tren. Y menos mal que la máquina era la Renfe y la otra era una de Soria, una 400 de estas, que pesaría pues a lo mejor 100 toneladas menos que la que llevamos nosotros. Otra era la Renfe, que pesaba 180 toneladas. Me dio el golpe a la otra, los montos, y claro, y los soldados de seguida vinieron a por nosotros. Yo en el suelo, callado, hasta que oigo uno que dice, soy teniente coronel, con la pistola en la mano, alto ahí. Se detuvieron y entonces yo subí a la máquina. ¿Qué para la maquinista? El hombre no hablaba, no sé qué le pasó, que no. Digo, pues no, nada, que estaba el disco cerrado. El factor de, sí, pero como siempre. Sí, es una época donde se produce una gran cantidad de accidentes.
Hay que tener en cuenta también que las condiciones de trabajo de los ferroviarios eran realmente extremas, eran muy complicadas. Ahí hubo un gran esfuerzo por parte no solamente de los trabajadores, sino también de los directivos por mantener un servicio pues en unas condiciones deplorables. El transporte era muy pesado, como los carbones eran muy malos, el trabajo era enorme de los fogoneros, de los maquinistas y de todo el personal que había. Luego el material estaba bastante abandonado porque no había vagones ni había nada de eso, y también se calentaban mucho los vagones por falta de tiempo para repararlos y eso, y fueron años muy duros. Entonces el maquinista, por la cuenta que le tenía, era el tutor de su máquina, cuidaba de ella, cuidaba de que se hicieran las reparaciones y cuidaba de que su máquina estuviese siempre a punto para circular, para poder trabajar y poder cobrar. Dos locomotoras del Rápido de Gijón, sorprendidas por la tormenta, quedaron aquí aprisionadas. Hasta unos días después no fue posible rescatarlas. Tras 8 días de intenso esfuerzo, con una temperatura que en algunas horas llegó a ser de 20 grados bajo cero, se hicieron saltar las imponentes capas de hielo y desarrollaron la ingente tarea de dejar libres los caminos de hierro. Estas imágenes son más expresivas que cualquier comentario. Las máquinas en mal estado, y claro, y entonces era cuando la dictadura, y acá ya se ha dicho, porque yo podía hablar, la verdad, porque había estado en zona nacional, como digo, pero otros no, venga, este abajo, otra mano, lo peor que había, era un trabajo durísimo. Duro y mal pagado. Pero gracias a los economatos de la compañía y muchas veces al extraperlo, los trabajadores de Renfe se convierten en la envidia de los otros obreros. Todo el mundo dice que en casa del ferroviario el hambre llama a la puerta, pero nunca entra. Ese dicho no es de antes, no es de los años 40. Ese dicho es de toda la vida, porque en el ferrocarril los sueldos han sido muy bajos siempre, muy bajos. Yo me acuerdo cuando los peones de Vía y Obras ganaban 5 pesetas y 37 céntimos diarios. Antes en el año 35, 36, pues no pasaba el hambre, pero desde luego no salía de patatas, ¿eh? No, eso es verdad. Cuando se ha mejorado en la Renfe ha sido cuando ya se unificaron los sueldos, mucho después de constituirse la Renfe, mucho después. Cuando ya hubo movimientos obreros y se exigió que los salarios fueran un poquito más altos. Eso fue cuando mejoró bastante, porque el ferroviario sí, era el dicho ese, por la puerta de los ferroviarios pasa el hambre, pero no entra dentro. Pero el estómago te hacía cosquillas, ¿eh? Eso es así. Entonces pues hay multitud de historias de explicar de la época de extraperlo. Evidentemente, como el ferrocarril era de las pocas cosas que andaba en el país en aquellos momentos, pues el ferrocarril era el medio más empleado para realizar este tipo de tráfico ilegal, peligroso y perseguido. Y como toda cosa ilegal y peligrosa, pues era burlada y había sus recursos, sus trucos. Y por ejemplo podríamos explicar que uno de los trucos era que el contrabando de aceite de oliva a gran cantidad pues se realizaba en pellejos de piel, de cuero, que se sumergían en el tender. Entonces el tender llevaba agua, llevaba pellejos de aceite, entonces cuando llegaba el tren a destino pues la máquina se metía en el depósito y había toda una serie de gente implicada pues que se dedicaba a retirar estos pellejos, pero estos pellejos pues a veces reventaban espontáneamente y entonces el aceite se mezclaba con el agua de alimentar la caldera. Esto provocaba pues que salía una humareda negra inmensa por la chimenea de la máquina y la delación del hecho delictivo que estaba ahí, ¿no? Y bueno, lo consiguiente sofoco de personal que estaba implicado en esto. Hay que darse cuenta que las condiciones económicas no eran nada ventajosas para el ferroviario. Decían, el hambre pasa por la puerta del ferroviario, pero no entra, no, entraba y salía hasta por la parte de atrás. Entonces, pues se convivía mucho más debido a esa carencia de recursos materiales que teníamos, de los que estábamos, padecíamos de eso, padecía toda la sociedad en general y nosotros porque íbamos a ser ajenos a los ferroviarios, ¿no? Renfe proporcionaba un economato
donde se podía obtener alimentos a un precio inferior al del mercado, proporcionaba sanidad, proporcionaba, como decía antes, viviendas, ocio. Es decir, el ferroviario estaba pues, en una especie de ciudad jardín donde pues, tenía asegurado por las demandas básicas, ¿no? Para poder vivir. Todos estos sistemas de beneficios indirectos evidentemente trataban de compensar unos salarios muy bajos y la ausencia de libertades. Renfe se llena de hermanos, hijos y nietos de ferroviarios. Miles de familias encuentran refugio en la principal empresa del país, que llegará a tener 140.000 empleados. El oficio ferroviario marcaba mucho a una familia. Es decir, es muy frecuente encontrar que, en buena medida también, por supuesto, como consecuencia de los beneficios salariales y otro tipo de privilegios que los trabajadores ferroviarios tenían y que otros trabajadores de otras empresas, de otras actividades económicas, no contaban con ellos. Decía que era muy frecuente que los oficios, o que la profesión ferroviaria se fuera transmitiendo de padres a hijos, encontrándonos generaciones de abuelos, padres, nietos, hijos, etcétera, que todos ellos son ferroviarios. Toda la vida he estado en esta vida y bien, como la había vivido desde pequeño, pues he continuado muy a gusto y me gustaba. De último, pues ya se iba uno cansando, eran muchos años, pero mi vida ha estado vinculada con la Renfe y con los trenes y sigo ahora lo mismo, porque ahora en esta casita donde estamos ahora mismo, es una casita pequeña pero muy maja, he vivido 20 años y aquí me jubilé en esta casita. Y vengo con mucha frecuencia porque me gusta ver el paso de los trenes y continuar con esta vida.